¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya tenemos el listado definitivo de las preguntas anuladas del examen MIR celebrado el 24 de enero del 2026. Soy Jesús Corres, codirector académico de PROMIR, y os voy a hacer un breve comentario sobre estas anulaciones. Sabéis que ha habido 4 que se realizaron de entrada, una vez que la comisión revisó el examen. En el mismo día que se realiza el examen, la comisión lo revisa. Entonces revisaron y vieron que la pregunta 13, estoy hablando siempre de la versión cero, era una pregunta que tenía algún dato confundente. Es una pregunta que seguramente todos la recordáis, de un varón de 57 años con una cirrosis etílica y donde nos dan datos de una anemia hemolítica. Dentro de las respuestas aparece en la respuesta 3 anemia hemolítica autoinmune, pero no tenemos datos de autoinmunidad. Y hay que recordar que también hay una situación clínica que se llama acantocitosis asociada a hepatopatía avanzada, que era la respuesta 4, que en nuestra opinión era la respuesta correcta. Sin embargo, había también en el caso clínico una ferritina de saturación altas, características de la hemocromatosis, que era la respuesta 2. También tenía una GOT elevada respecto a GPT, característica de la hepatitis alcohólica, que era la respuesta 1. Entonces, aunque la respuesta más probable es la 4, por los datos de anemia hemolítica, bilirrubina total de 10 pero conjugada de solo 2,5 y aptoglobina menor de 8, y la presencia de una imagen de muy mala calidad, yo creo que les hizo por este motivo anular esta pregunta de entrada. Luego hay errores tipográficos. La pregunta 50 era respecto al cáncer de mama. La respuesta era la 2. El carcinoma ductal in situ se clasifica como estadio, pero no ponen el estadio. Era estadio 0, por lo tanto es un error tipográfico que obliga a su anulación. Igual ocurre con la pregunta 64, que es una pregunta de epidemiología, calcada a una pregunta del año 2022, donde hablan de un ensayo clínico, pero en la respuesta 4 hay un error de la descripción, porque dicen es más eficaz en hombres, porque el valor de NNT estimado en mujeres es superior al de mujeres, por lo tanto hay un evidente error de transcripción de la respuesta 4 y por este motivo la tuvieron que anular. También por error tipográfico se anula la pregunta 161 de entrada, porque estamos ante una paciente que tiene un derrame pleural con un antecedente de cáncer de mama. Parece evidente que este derrame pleural puede ser metástasis pleural por la neoplasia de cáncer de mama, pero la respuesta 4 está mal redactada. Pone síndrome nefrótico y a partir de ahí aparece una frase que no tiene que ver con la respuesta 4, con el síndrome nefrótico, describiendo la citrulina. Por lo tanto, es otro error tipográfico. ¿Y qué ha aparecido hoy? Pues mirar, han aparecido 3 anulaciones más. La pregunta 139 es una pregunta que nosotros también mandamos impugnación. Es una mujer con un lupus eritematoso sistémico que presenta datos sugestivos en la analítica de una anemia inflamatoria crónica, pero que hay un dato que no es característico de la anemia inflamatoria crónica, sino de la anemia hemolítica, que era otra de las respuestas, la respuesta 3, que es la presencia de reticulocitos muy elevados. Por lo tanto, hay una discordancia entre la analítica que ofrece y la respuesta que de entrada planteaban, que era la anemia inflamatoria crónica, y como tiene un dato también de anemia hemolítica no compatible con la anemia inflamatoria crónica, han anulado esta pregunta. Nos vamos a la pregunta 142, es una pregunta de endocrinología que también había que anularla. ¿Por qué motivo? Porque describen a una paciente que tiene una tiroiditis subaguda de manera muy característica, pero hay un dato dentro de la descripción que dice que en la ecografía tiene un aumento de la vascularización tiroidea. Y ese dato es característico de la enfermedad de Graves, que era otra de las respuestas, pero no de la tiroiditis subaguda. Por lo tanto, la pregunta ha tenido que ser anulada. Y finalmente, una pregunta que estaba al final, la pregunta 208, una de las preguntas de reserva, también han tenido que anularla. Bien, en este caso plantean una cirrosis hepática que tiene una descompensación por ascitis, que
viene por una alteración del nivel de conciencia o urgencias, una situación que vemos los médicos de urgencias de manera muy habitual, y que van a ingresar a la paciente y te dicen que no está indicado de cara al ingreso. De entrada habían puesto antibioterapia de amplio espectro, es verdad que no ponemos antibioterapia salvo que la causa sea una peritonitis bacteriana espontánea, que es una de las causas características, pero la respuesta 2 nos parecía ya que era conflictiva porque la medición de niveles plasmáticos de amonio, de amoníaco, en muchos textos te dice que realmente no es necesario porque tampoco te va a aportar nada de cara al ingreso. Es verdad que en el diagnóstico diferencial, cuando tienes dudas, un amonio elevado en un cuadro confusional puede ser de ayuda, pero si ya tiene un diagnóstico previo, los niveles de amonio realmente no aportan nada. Y esta también ha sido anulada, por lo tanto tenemos 7 preguntas en la plantilla final anuladas. Esperamos que hayáis tenido suerte todos.